unas campañas con letra de sangre, caray. Unas campañas con letra de sangre. El día de hoy hubo también varios momentos muy complicados. Afortunadamente no fue una jornada violenta. Sí hubo episodios lamentables que parecía que tenían como intención a lo mejor desincentivar la participación ciudadana, pues no lo sabemos, fueron algunos episodios lamentables, pero no fue. La jornada de hoy creo que fue ejemplar y sin embargo las campañas, unas campañas escritas con sangre. Sí. Teníamos los datos, comentábamos hace un momento de la cantidad de agresiones, la cantidad de asesinatos, de violencia en general, tanto de políticos como candidatos. Yo creo que se tardó mucho el gobierno federal en reaccionar. El programa que anuncia la secretaria Rosa Isela, la secretaria de Seguridad, es en marzo, cuando ya traíamos por lo menos 50 políticos agredidos. Entonces, número uno, ¿por qué te tardaste tanto? Y eso le tocaba al exsecretario, hoy candidato de Sonora, tener esa estrategia, número uno, la coordinación con los estados, porque evidentemente había estados con más peligro y más riesgo que otros, tampoco se hizo. Entonces lo que vemos es que hay, de acuerdo a consultorías de seguridad, hay 782 agresiones desde secuestros, atentados, asesinatos, pero además, y a mí también me preocupa mucho este tema, una agresión verbal permanente desde Palacio Nacional hacia candidatos y campañas, que generó polarización y que entonces no te daban un ambiente de certidumbre, ni de paz ni tranquilidad en ninguna elección. Más de 350 atentados en este proceso electoral, 167 asesinatos al día de hoy. Sí, no de candidatos, sino de políticos. Sí, de políticos, funcionarios, funcionarios, 167. Candidatos fueron 36, sí, por ahí. Ajá. Sí, pues una cifra alarmante, una cifra que te está reflejando la incapacidad o la falta de voluntad del gobierno de atacar ese problema que padecemos desde hace mucho tiempo, que es la violencia. López Obrador, el régimen del presidente López Obrador en estos 2 años y pico que lleva en el gobierno, ha tenido más muertos que el de Peña y el de Calderón en conjunto, y eso que a Calderón le achacaban todos los muertos del mundo, sí, pero ya las estadísticas oficiales nos muestran, van 80,000 muertos. O más de 80,000 muertos en lo que lleva el presidente. Estos mexicanos en general, ¿no? O sea, no estamos hablando mexicanos en general. De políticos, sino de ciudadanos. Por eso ubiqué el tema ya a nivel nacional. Esto te está indicando que la política de seguridad del gobierno, si la llevamos a... Que los abrazos no han sido tan eficientes. Y los balazos sí han sido eficientes, porque pues el número de muertos te está mostrando... Los balazos de los otros. Pues de unos y otros, pues sí. Porque también se están contando los muertos de los malandros que han resultado muertos, ¿no? Entonces, la cifra de muertos total, ¿sí? Te está mostrando un fracaso total en la política de abrazos, no balazos, que el presidente decía iba a acabar con la violencia en México. Jorge. Me preocupa el efecto, los números que nos dicen ustedes, Pancho, Vianey, pero me preocupa más la causa. Es decir, ¿quién está detrás de esta violencia? El narcotráfico, y se ha normalizado esta violencia. Y por el otro lado, como pregunta Pancho, ¿no sabe el gobierno o no quiere el gobierno combatir al crimen organizado? Y yo me inclino por esta segunda. No quiere combatir al crimen organizado. Hay señales de mucha displicencia hacia el crimen organizado, más esta violencia verbal que tanto Yuria como Vianey señalan, lo que hace es dar vía libre a la agresión porque no hay una consecuencia jurídica en contra. Pancho menciona 80,000 muertos en lo que va del gobierno. Ciertamente es el gobierno que más muertes violentas ha tenido por el crimen organizado, pero de esas, ¿cuántas mujeres y cuántos feminicidios no ha vivido este país? Es una verdadera tragedia de derechos humanos
que la propia ONU ha denunciado como una falta, una omisión que convierte al gobierno de alguna manera en cómplice de estos tipos de violencia de género también, ¿no? Bueno, hay un dato, no tengo el dato de esta elección, pero sí la del 17-18, es alrededor del 63% de los asesinados eran, de los políticos asesinados, de los candidatos asesinados, eran de los partidos opositores al que gobernaba en el lugar. Creo que no es un dato menor, porque nos lleva a especular y exponer alguna hipótesis. La delincuencia organizada sí, sin duda, pero el día de hoy, en este proceso, pues ya hay detenidos algunos políticos como posibles responsables del asesinato de candidatos contrarios, ¿no? Que eran sus contrincantes. Entonces, sí, la delincuencia organizada sin duda, creo que no hay duda, pero no estaremos también, dejaría la pregunta en el aire, no estaremos también frente al fenómeno de políticos que plantean deshacerse de su opositor, no en las urnas, sino quitándoles la vida. O sea, eso sería muy delicado y muy grave. Ahora, el narcotráfico es un fenómeno muy complejo, muy complejo, es un fenómeno de carácter internacional, y lo que el gobierno no tiene es una política integral para combatir al narcotráfico, ni desde la perspectiva de la investigación financiera, no tiene una política internacional, no ha promovido nada internacionalmente para combatir a la delincuencia organizada. Y desde el punto de vista del uso legítimo que el Estado tiene, de la fuerza, pues no se ven acciones. Se dijo que se iba a utilizar la inteligencia, ¿no? Pero pues o no se ha usado o la inteligencia está ausente, cualquiera de las dos cosas, ¿no? Entonces sí es muy grave la falta de una atención integral al fenómeno de la delincuencia, porque también está el problema de las adicciones, o sea, es muy complejo, de la educación como medida preventiva, del deporte, o sea, no hay una estrategia integral de combate al narcotráfico en todas sus facetas, ¿no? Pues bueno, ese es en el tema de violencia, yo creo que sí está obligado el Estado, digamos, pase lo que pase en esta elección, se tengan los resultados que se tengan, el Estado está obligado a hacer una revisión de cuál es su estrategia de seguridad. No sé si coincidan conmigo. Yo te diría, además, que este problema, esta elección, este proceso electoral tan violento que vivimos en los últimos meses, pues tiene también el componente del crimen organizado, ya penetrando el proceso electoral. Es decir, ya ellos quitan y eliminan candidatos que les estorban, amenazan a los que ellos quieren, a los contrarios a los que ellos quieren poner, y se apoderan del territorio. No te olvides que el ex embajador de Estados Unidos en México, Christopher Landon, él habló de que México, un 44% del territorio nacional está controlado por el crimen organizado. Es casi la mitad del territorio, ¿sí? Y como hemos visto, pues a balazos han eliminado o han sacado con susto, con amedrentamiento, esta candidata en Moroleón, cuyo asesinato conmovió a todo el país, no solo local, el que ocurrió en Cajeme, Sonora, en fin, son fenómenos que tienen que ser atendidos de inmediato. Ya se acabó la campaña, ya no vamos ya se paró la cuenta, pues, de los asesinatos, pero el país sigue envuelto en una ola de violencia y el gobierno tiene que atender las causas de esa violencia. Una última pregunta que les voy a hacer, porque ya tenemos prácticamente 7 minutitos antes de despedirnos.
y se las quiero hacer a los 4. Y otra vez, independientemente de los resultados que se den con la jornada del día de hoy, lo que sí nos ha quedado clarísimo, al igual que nos quedó en la elección, en la última elección federal de Estados Unidos, es que el país está dividido. El país está dividido, está dividido. Y las elecciones a las gubernaturas así lo demuestran, la elección en la Cámara de Diputados así lo demuestra, y seguramente así será también con la elección en los congresos locales. ¿Qué tiene que seguir? Porque ese mensaje ya está dado, está clarísimo, está dividido. Está dividido y urge una pacificación del país por todos los datos que ya se han comentado. Urge, y otra vez tiene que venir desde el Estado la responsabilidad, desde los actores políticos, y eso no se va a poder armar si se siguen atacando los contrapesos en este país, si se sigue considerando que las organizaciones sociales, los periodistas son los enemigos en esta historia. Mientras eso suceda, no se va a pacificar a este país. Sí creo que debe de haber desde arriba una visión de Estado y de, bueno, ya no te dieron la mayoría, ya perdiste. Bueno, pues hay que en este momento acercarnos, unirnos, porque quedan 3 años. Y ni modo, ahí la tenemos que seguir haciendo, ¿Crees ¿no? que pase? Yo esperaría que con la negociación que necesariamente tiene que hacer ahora con la oposición, pudiera haber un cambio. Yo esperaría. Pancho. Yo también espero que terminada ya la campaña, en la cual no tengo dudas, el presidente le apostó a esa polarización, a dividir a los mexicanos en 2 bandos. ¿Sí? Ya eso ya se terminó. Yo espero que el presidente Venidero. En lo que se viene, pues ya le baje tantito a los constantes ataques, agresiones contra cualquier cosa que se mueva que él considere que va contra su proyecto, sean intelectuales, sean periodistas. Ha agredido a medio mundo y esto ha polarizado obviamente a la sociedad y nos ha llevado a esta situación que describía Vianey de total división en este país. Yo espero que esto sea también una oportunidad para, en lugar de restar y dividir, sumar. Te voy a hacer la misma pregunta que a Vianey. ¿Crees que pase? No. Ok. Jorge. Yo creo que falta política. Hay que hacer política y hay que defender la constitucionalidad de nuestra democracia. Si el presidente, aunque suene fuerte, no es un factor que propicie la política, creo que sí están dadas las condiciones por las señales que dio el electorado a que empresarios, sectores sociales y los partidos políticos puedan construir un acuerdo para restaurar el constitucionalismo de la República. ¿Es posible? Sí es posible, con esta señal que mandó la ciudadanía y que el sector empresarial y el sector social y el sector político tomen un papel mucho más adelante. Si el presidente más activo, si el presidente no quiere participar, como dice Francisco, polarizando, como dices tú misma, polarizando, entonces el presidente no será factor clave en ese conjunto de unidades. O sea, tú de entrada no crees que pase. Sí creo que va a pasar, porque creo que se van a fortalecer los contrapesos sociales, incluidos los empresarios. Javier Santiago Castillo. Las comparaciones son feas, se dice. Y si nosotros vemos al vecino del norte, cómo ha actuado el presidente Biden en relación a Trump y que no es una fuerza política menor, Trump y los republicanos, ha actuado haciendo política y más política y mucha política y teniendo posturas proactivas, atendiendo los problemas que afectan a la sociedad norteamericana. Yo lo único que he leído de crítica que le hizo a Trump en algún momento fue, no se atendió bien la pandemia, creo que utilizó el término irresponsable, hasta ahí, pero no he visto que pues son los malos, todo lo hicieron mal, estamos fregados porque pues nos dejaron esto hecho un cochinero. No. ¿Cómo sacar al país? Actuando porque tiene el poder, ¿no? Y aquí pues el presidente y su partido tienen el poder o parte muy relevante del poder. Y sí, la salida es que haga política. Ahora, él hizo
política para ser candidato y para ganar la presidencia. Fue conciliador, construyó una coalición impresionante, pero parece que se le olvidó ya estando en el poder. Ojalá, ese es un deseo, ojalá recupere esa capacidad negociadora de construir una coalición con un objetivo. El objetivo era ganar la presidencia, pero ahora los objetivos tendrían que ser objetivos de carácter económico, objetivos de carácter social, ¿no? En beneficio de la población. La misma pregunta, ¿crees que pase? 50-50. Ok. No, pues la esperanza es lo último que podemos perder, ¿no? En este tipo. Claro. Y yo creo que justamente por eso también la gente salió hoy a votar, salió a ejercer no solamente su derecho, sino también su deber ciudadano. Yo quiero insistir en esta nota de alegría de haber visto tanta gente. Quizá esta sea la intermedia más concurrida en la historia del México postalternancia, ¿no? En nuestro país. Quizá esta sea la elección en donde más participación ha habido, y eso nos tiene que alegrar profundamente, porque los mexicanos han salido a ejercer, insisto, no solo su derecho, sino también su obligación. Una obligación y un derecho que al final lo que defienden es la democracia mexicana. Vianey Esquinca, muchísimas gracias. Muchas gracias. Francisco Garfias, muchísimas gracias. Queridísimo, ay, espérate, Jorge Camargo, ya se me estaba yendo la onda. Muchísimas gracias. Javier Santiago Castillo, muchísimas gracias. Un gusto de estar con tan distinguidos periodistas. No, al contrario, me siento un placer tenerte aquí con halagado, nosotros. Alguien que además pues habla con la experiencia de haber sido consejero del Instituto Nacional Electoral. Muchas gracias.